Terminaremos juntos. Bien, bien. No lo puedo poner porque no lo vamos a entender y también yo tengo que comprobar que todo salga bien. Así que como el viernes es feriado, vamos a avanzar nomás el curso ahora. Teoría. Y vamos a tomar en cuenta qué nos toca en ese aula. Queda pendiente este ejercicio. Muy bien. Métodos estáticos de inversión. ¿Cómo funciona? En la vida práctica hay momentos en los cuales nosotros necesitamos tomar decisiones. Así en la vida real, mientras estamos mirando, mientras estamos expectando, mientras estamos caminando, mientras de repente estamos laborando, se presentan oportunidades. Y no me da lugar a que pueda yo hacer un análisis minucioso, descriptivo y poder generar toda una información para tomar una decisión. Y hay veces uno tiene que aprender a tener recursos para generar decisiones en esas circunstancias. Entonces, los métodos estáticos de inversión tienen que ver eso. A veces uno piensa ni siquiera hacer un tipo de inversión en alguna cosa. De pronto se aparece y tienes que tomar decisiones porque las puedes. Tienes dinero, tienes oportunidad, tienes posibilidad y puedes desarrollar. Un día estaba en el estadio, había ido a ver el partido del Cienciano contra el Sao Paulo de Brasil. Y en el Cusco, los que somos del Cusco conocemos nuestra, pues como cada uno no conoce su tierra y sabe cómo se... Entonces, cuando tú ves el cielo y ves que las nubes se comienzan a juntar por Sacsayhuamán, o sea, uno ve cómo se va nublando por ahí, de hecho va a llover, y esa lluvia va a pasar por toda la ciudad. Los que somos del Cusco ya sabemos, miramos y ya. Los de la selva también. El estadio estaba lleno de gente y estaba soleando. Y había un muchacho que vendía ponchos para la lluvia, de plástico. Ponchos, y nadie. ¿Quién quiere comprar ponchos cuando no hay lluvia? Nadie. ¿No? Y entonces, por ahí alguien miró y el cusqueño dice, no, va a llover. Ponchos. ¿A cuánto están los ponchos? A 5, decía. Ok, véndeme. Ya le vendió un ponchito. Yo miraba, no, ponchos, 5. Y el chico seguía ofreciendo sus ponchos. Al ratito ven que ya el cielo se va tapando, ¿no? Entonces parece que sí va a llover. Entonces, ponchos, el otro, ay, ponchos, véndeme uno. Y le alcanza 5, no, 6, dice. ¿Cómo que 6 si está vendiendo? Si quiere nomás, otro, ya, a mí dame a 6, punta, 6. Ya las nubes comienzan a avanzar, ya comienzan a cerrarse, y el otro sigue vendiendo ponchos. Ya la gente se da cuenta, no, va a llover, ¿no? Entonces, poncho, dame un poncho, 2, 3 ponchos, así, 8 soles. ¿Cómo si estás vendiendo? Si quiere nomás, decir. Otro que ya a mí dame 8, compraba. Terminó vendiendo a 10 soles cada poncho. Ya, si quieres nomás, ¿no? Terminó se acabaron los ponchos y verdad hubo lluvia, los que tenían ponchos, todo. Para el siguiente partido, vendedores de ponchos por todo lado. Todos ofrecían ponchos y ni siquiera llovieron. Lo que significa, ¿no? Un momento de oportunidad, aprovechado por alguien que en ese instante tenía las condiciones. Nada más. Él tenía, digamos, los implementos que se necesitaban y podía imponer su valor. Entonces, nosotros cómo tomamos decisiones en un momento determinado. O sea, cuando tenemos, claro, ahora
¿Cuántos son inversionistas acá? Caminan, o sea, pensando en la oportunidad. Hay un momento en el que ustedes van a tener que tomar, no sé, ojalá que la tomen y tengan eso, ¿no? Que al caminar por la calle ustedes sean conscientes de que alguna oportunidad se les puede presentar en cuanto a inversión. O sea, no estés esperando de que mañana alguien te va a decir, vas a generar, no. Alguien se da, entonces tú tienes que tener recursos para poder. Y los métodos estáticos, método estadístico, o sea, tiene una influencia para poder uno generar condiciones. O sea, esos métodos no están dentro de un marco cronológico de evaluación, de medición, de flujos, de un detalle. No, uno tiene que tomar inmediatamente y rápidamente, pero para eso tiene que tener ciertas herramientas que le faciliten a poder decir, hoy sí, esto me conviene o esto no me conviene, y puedo generarlo. Supone una aproximación a la realidad, o sea, para eso simplifica. Destaca la simplicidad y el cálculo, o sea, no es tan complejo ni complicado, porque hay que tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que sucede en el día a día. No te quejes de lo que no tienes cuando tú no intentas hacer todos los días. Recuerda que cada día que tú sales es una oportunidad. Y hay cientos de posibilidades que transitan alrededor tuyo. Dice, ¿cuál la tomas? ¿No? Si es que la tomas. O si no, simplemente la deja pasar. Hay veces, ustedes han experimentado en su ejercicio, que de ese ejercicio ustedes pudieron haber sido partícipes. Que ustedes, a alguien de vuestro entorno podría haberse beneficiado de eso. ¿Y por qué no lo hizo? Simplemente por desconocimiento. Porque no hay. Pues mira, entonces digo, una vez más les digo, ¿no? Lo que aprendan, traten de introducir dentro de vuestra actividad, que pueda ser para poder tomar algún tipo de beneficio. Hay tipos de métodos. Uno de estos métodos es el flujo neto total de caja por unidad monetaria comprometida. Es un tipo. ¿En qué consiste esto? ¿No? El otro es flujo neto medio de caja por unidad monetaria comprometida. Cada uno de ellos tiene un detalle de concepción y el otro es plazo de recuperación. Estos tres métodos sirven para poder generar eso. El flujo neto de caja consiste en la determinación de las veces de recupero de la inversión inicial mediante la suma de los flujos proporcionada anualmente. O sea, cuando uno puede decir, oye, ¿qué pasa si yo compro esto y tú, yo vendo y tú me das? Cuando estás inmerso en negocio, ¿no? Mi hijo tiene una óptica y a veces se presentan oportunidades, ¿no?, de comprar mercadería en condiciones, entonces uno tiene que tomar, ¿y qué gano con esto? ¿Y qué hago con esto? ¿Y por qué hago esto? Y entonces te ayuda, ¿no?, a poder determinar rápidamente, sin llegar a poder tener un nivel de detalle. La fórmula para determinar esto está dada entre la sumatoria de los flujos entre el monto que se invierte. O sea, cuánto yo necesito y cuánto yo invierto. Entonces dice, yo invierto 100 y cuánto me va a dar 150. A ver, divido 150 entre 100, me da 1.5. Quiere decir que estoy ganando, ¿no es cierto? No voy a sacar, invierto 100 y me va a dar 50. Entonces no estás ganando, pues, ¿no? O sea, y eso lo tienes que saber y lo tienes que tener inmediatamente. Eso es lo que te permite hacer este tipo. El flujo neto medio de caja es similar al anterior, pero en este caso utiliza los promedios de los flujos en base a la duración de la inversión y lo relaciona con el desembolso. O sea, ¿en qué consiste? Esta es la forma, ¿no?
multiplica los flujos, pero considera el promedio de cuántos flujos tiene, ¿no? Y lo divide entre. Entonces, en función a ello, determina cuál le conviene o cuál no le conviene para poder establecer. Vamos a verlo en la práctica. Y el plazo de recuperación, el payback. Hay algunos inversionistas que son, o sea, que no les gusta correr digamos, el riesgo de poder perder su dinero. Y ellos fijan su importancia de tomar una inversión en función al menor tiempo posible de recuperación de su dinero. O sea, cuanto más rápido recupere, entonces ese tipo de inversión le gusta, ¿no? Entonces, a eso se le llama pues el payback, ¿no? Que permite tener esas características para que puedan hacerlo. O sea, esto va a estar medido en función a las condiciones que se presentan, ¿no? Está dado por esa relación que va a establecer en cuánto tiempo yo recupero el dinero. Puedo dar 1.000 soles y tengo ingresos de 100, 200, 300, 400, 500, ¿no es cierto? ¿El que va a hacer? Los 100, ¿cuándo los recibo? Los 200, ¿cuánto? Y sumo, 100 más 200, 300, más 300, 600, más 400, 1.000, los recibo. Si son periodos de 4 meses, en 4 meses. Pero si yo puedo recibir por los 1.000, recibo 500, 300, 200, entonces agarro 500, 300, 200, en 3 meses ya lo he recuperado. Entonces dice, no, yo prefiero que demora menos. Entonces el payback es eso, establecer el tiempo en el cual él puede generar, digamos, el retorno lo más rápido posible. Entonces, esa es la decisión que toma. Un ejemplo de aplicación para poder ir ejecutando. La empresa XRL tiene la posibilidad de realizar un proyecto de inversión, teniendo alternativas definidas de la siguiente manera. O sea, nos dan un cuadro donde nos dicen, ya, bueno, mira, esta es la posibilidad. Dice, vamos a invertir, hay diferentes tipos. Inversión 1, 15.000 soles, desembolsos periódicos de 4.000, 5.000, 6.000, 3.000. Total, ¿cuánto? 18.000. En el otro 25.000 y tiene desembolso 8.000, 8.500, entonces son 5, total 34.500. Y así cada uno. El método que vemos aquí nos muestra, dice, cómo vamos a resolver esto. Mediante este método estático vamos a flujo neto total de caja, solo los flujos. Aplicando esta fórmula, ¿qué hacemos ahí? Cada flujo, ¿cómo se presenta? El total que hemos tenido dividido entre la inversión. En el primer caso, o sea, mira, clasificamos. ¿Cuál está en primer lugar? ¿Quién es el que más? Es la inversión quinta, tiene 1.60. ¿Qué ha hecho? Ha sumado los flujos y lo ha dividido entre el monto de inversión. Entonces, ¿cuánto le da? 1.73. El quinto proyecto es el que mejor rendimiento le da. ¿Listo? En segundo lugar está la segunda, que le da 1.42. Tercer lugar 1.4, 4, 1.38 y el primer 1.2. Entonces, clasifica. Ese es bajo el método de flujo neto de caja. Pero ¿qué pasa cuando es flujo promedio? Miren, y va a variar este resultado. Cuando es promedio, entonces ahí va a ver quién es el que da el mejor. Es la inversión 4. ¿Y por qué? Porque divide entre el número de flujos. Entonces, cuando divide entre el número de flujos, cambia la importancia. O sea, en la inversión 4 tiene 0.69, la 3 0.47 y la quinta, que era la mejor en la anterior, está en cuarto lugar con 0.29.
Entonces te das cuenta cómo va fluctuando en razón del método que uno adquiere. ¿Qué quiero para mi inversión? Para mi inversión solamente voy a considerar el monto total. Hay muchos que hacen ese tipo de negocio. Hay gente que no viene a la universidad a estudiar métodos, a estudiar nada, ellos simplemente por la práctica. Yo conocí a una mujercita que se alojaba en la casa de mi suegra, que llegaba desde Puno, y ella venía, pero era una negociante extraordinaria. Ella sabía lo que traía, venía y traía sus productitos, ¿no? Y los vendía. Pero ella no se regresaba vacía. Ella llevaba productos, ya tenía ella. Y yo le bromeaba incluso porque ella, como son del campo, ella venía y se compraba coca. Coca compraba. ¿Y sabe qué hacía la mujercita? No hacía algo bueno, no hacía algo. Y yo la bromeaba, le hacía asustar, te voy a denunciar, tú eres gallinera, le decía. Y ella, ¿qué hacía? Compraba coca, lo envolvía así en una bolsita, lo ponía, y encima de la bolsita envolvía lana. Entonces llevaba lana para vender también. Lana, eso llevaba. Pero en el centro estaba su bolsita de coca. Y ahí se va, hacía su tráfico ilícito de estupefacientes. Si es una persona que no sabe leer ni escribir nada, pero, o sea, por la práctica generaba de ese tipo. O sea, traía sus productitos de allá, se venía con quinoa, cañigua, con productos que ellos sacan de su zona. Vendía todo y compraba lana y su coquita para llevarlos a los agricultores. Eso es lo que ella hacía. Entonces no se regresaba vacía, tenía. Pero tenía un flujo de ingresos que estaba ahí. No pagaba hospedaje porque se alojaba con mi suegra y ella economizaba sus inversiones. Entonces, criterios que uno tiene que tener al momento de tomar decisión. Rápido. Esto no te da tiempo para poder ir, voy a analizarlo, voy a pensar. Imagínate cuando alguien te propone un negocio y tú tienes que dar la respuesta ya. Si tú no le das, otro se te adelanta y ese toma la decisión. Y después tú estás diciendo, y pudiese yo haber tenido esta, a mí me propuso primero, pero yo demoré en responder. Entonces, lo que suscita, ¿no?, que uno tenga la disponibilidad para poder generar una reacción rápida. Entonces dice, los flujos es una forma. Suma los flujos, ¿cuánto te da? Divide entre todo lo que te pide inversión, listo, toma por el que mejor te da. Ahora, ¿quieres un poco identificar más rápido nada más? Suma los flujos, divide entre el número de periodos en los que te dan y eso lo divides entre la inversión inicial, porque ya te da una prioridad de poder ir ganando. O sea, no es entrar en un detalle, esto no es muy minucioso, no muy meticuloso para poder, pero sí es, o sea, conveniente para poder generar resultados. Hay gente que es, o sea, que, vuelvo a decirle, que no pisa una universidad, pero son unos grandes inversionistas. Yo tuve la oportunidad de conocer a un inversionista, era un empresario, dueño de, seguramente ha visto, Palomino, Transportes Guay, que son los ómnibus que transitan por Cusco, por toda esa zona ahí. El dueño era un andahuaylino, ¿no? Don Serapio, era un hombre analfabeto, el dueño de Transportes Palomino y Transportes Guay, analfabeto. Pero qué manera de manejar y conocer el negocio. Y él flota no sé cuántos ómnibus tenía. Y yo tenía en Cusco una casa hospedaje. Entonces ellos, todos hicimos un convenio con ellos, todos sus choferes y sus terramosos o terramosas venían y se alojaban en mi. Entonces él venía a inspeccionar cómo estaban los ambientes, si eran cómodos, si no eran y todo eso.
Era un hombre así grandazo. Y él conversaba, él me decía, tenía sus hijos, uno estaba estudiando en Estados Unidos, dice, ese lo mandaba a Estados Unidos para que se haga cargo de la gerencia de ventas. La otra está en la de Lima, ahí está estudiando finanzas, es la que va a hacer. El otro está haciendo, pero el jefe de todos esos soy yo. Decía, yo los manejo, eso me hacen caso, lo que yo tengo que hacer. Y a los profesionales, y a mí se va a hacer, ¿tú eres contador? No, al ingeniero, al abogado, al médico, al contador, al administrador, los tengo en mi mano. Yo quiero contador, llamo al contador, ven, y le digo lo que quiero hacer. Yo le pago y él tiene que hacer lo que yo le digo. Quiero un ingeniero, llamo al ingeniero y todo. Un extraordinario financista. Dice, ¿qué está pensando ahora? No, las rutas ya están llenas, voy a ir a otra ruta más y voy a poner 100 ómnibus más para esa ruta. ¿Y qué voy a hacer? Ah, no, ahora está viendo, ¿sabes? He venido por la ruta y he visto que nosotros, como transitan más de 200 ómnibus todos los días por diferentes rutas, nos ha dicho, ya, llegando a Ica o más, no, en Nazca, un grifo. Pues ha hecho un grifo. Llegando en las alturas por Chalhuanca, en Chalhuanca, otro grifo. Llegando al Cusco, otro grifo. Entonces sus ómnibus caminan por ahí y consumen ahí su combustible. Dice, no tengo, si tantos carros tengo. Y encima, o sea, teniendo eso, resulta que me dice, yo he puesto mis grifos para que se abastezcan mis ómnibus, pero la gente quiere también comprar, no le voy a decir que no, le vendo. Y vende combustible y tiene otra línea de negocio en los grifos. Ya dice, y ahora en el grifo yo pensaba combustible nada más, ahora he puesto aceite, he puesto líquido de freno, he puesto así, he puesto una llantería y tengo más negocio de lo que, o sea, mire la visión que tiene este hombre. ¿Cómo firmaba? Él firmaba una cruz y su huella digital, esa era su firma. Así vivió. Nunca fue a la universidad, él dice, a la universidad yo sé mejor que ustedes. ¿Para qué van ustedes? ¿Qué desarrolla? Esa habilidad. O sea, él los cálculos los tiene hechos, o sea, en su visión. No tiene que preguntar, nosotros estamos preguntando cómo será el flujo, cuánto entrará, cuánto saldrá, a qué tasa estará, cuáles son las proyecciones. Nada, él, por la práctica y la realidad en la que vive, ha desarrollado. ¿Hay ese tipo de personas? Sí hay, que manejan negocio. Lo que estamos aprendiendo es para poder mejorar nuestras características, nuestras condiciones y para poder tener una posibilidad rápida al momento de tomar una decisión. Cuando alguien nos diga, uy, ¿cómo hago esto? Me están proponiendo. Y el plazo de recuperación, ya les decía, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Cuando una inversión está, nosotros vamos a establecer aquí, uno tiene que hacer un seguimiento. Miren, ¿cuánto invertí? 15.000, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿en qué tiempo yo voy a recuperar? Si primero recupero 4.000, ¿cuánto me falta recuperar? 11.000. En el segundo recupero 5.000, ¿cuánto me falta? 6.000. En el tercero recupero los 6.000, solamente hasta aquí llegué. Entonces, ¿cuál es el periodo? Si este es meses, si este es años, si este es bimestre, si este es trimestre, en 3 periodos. Ya recuperé todo. Si las condiciones, por ejemplo, veo, este es el primero, en 15.000, ¿cómo será el segundo? El segundo, entonces hay 3 años, ¿listo? En el segundo, ¿cómo tenemos? Tenemos 25.000. Entonces, si 25.000 he invertido y en el primer periodo recupero 8.000, ¿cuánto me queda?
17.000. 17.000. 17.000 menos 8.500. 9.000. 8.500. 8.500 menos 9.000, ya recuperé todo. Pero, ¿y cómo sé? Porque no es exacto. Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, voy a determinar exactamente en qué tiempo estoy obteniendo. Entonces, ahí es donde primero 17.000, luego los 8.500 y luego tengo 500 de sobra. ¿Y qué hago con eso? Hago una regla de 3. Si 9.500, o sea, 9.000 yo recupero en el periodo de un año, 8.500 ¿en qué tiempo se dará? ¿Están entendiendo? Estoy haciendo una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque aquí solo le faltaba 8.500, ¿no es cierto? Y él tiene 9.000. Entonces digo, ya, pero yo quiero saber exactamente cuándo se cumple el espacio de tiempo de recuperación. Entonces digo, hago una regla de 3 simple. 9.000 es el importe de todo el periodo. Corresponde a 12 meses. 8.500, ¿a qué tiempo corresponde? Entonces hago mi regla de 3 simple y establezco el resultado. ¿Qué me da el resultado? Me dice que X es 11.33. ¿Qué significa 11.33? 11 meses y 11 meses. ¿Y cuántos días? 2 años, 11 meses y 10 días. ¿Cómo logré hacer eso? ¿Cómo llegué a hacer que el tiempo de recuperación de esta inversión es 2 años, 11 meses y 10 días? ¿Cómo se ve? Este es un año, 2 años. Listo, ya está. Ahora, 11 meses. 11 meses. Ya, es el punto 33. el 11 es 11 meses, el 33. El 11 es 11 meses. Y el 1 era 0.33. 10 Lo tienes que convertir en días. ¿Y cómo convierto el día? Sí. Ay, no. Ah, ya. Yo pensé que ya dije, ya lo descubrió. ¿Cómo es? Dos años, 11 meses y 9.999 días. ¿Ah? ¿Cómo sé que son 10 días? Ese 10 días está redondeado. 30 por 0.5. O sea, ¿cuál es la conversión? ¿Cuál es el tiempo inmediato? Entonces dice, ok, ¿cuánto yo tengo? Cuando hice mi regla de 3 simple, establecí, ¿no es cierto?, que 8.500 por 12 entre 9.000. ¿Cuánto me dio? 11.33. Este es entero, ¿no es cierto? Entonces, 11 meses. Esto es debajo de meses que está. Días. Entonces, ¿cuántos días tiene el mes? 30. Entonces, esto por 30. ¿Cuánto me da? 9.9. Ya, 10 días. Pero si yo quiero seguir, o sea, le digo, no, voy a ser exacto. Entonces, esto quiere decir 2 años, 11 meses, 9 días. ¿Qué viene después? Horas. Entonces, 0.9 por 24. Entonces, 21 horas, punto 6. 0.6 por 60. 36, ¿exacto? Sí. Listo, ya llegamos. 2 años, 11 meses, 9 días, 21 horas, 36 minutos. ¿Y los segundos? Sí, pero ya no fue exacto, 0, ya no hay nada. Vamos. Entonces, si no,
puedes ir siguiendo a Cero poder segundos, Ya segundos nada más. encontrar todo. ¿Está claro? Ok. 0 segundos en la prueba. A ver, sáquenle de... Entonces, este es el orden. Este es el orden que se da. Mira, cómo varía, ¿no es cierto? 1 año, 6 meses, el que menos demora. 1 año, 6 meses, 25 días. Luego 2 años, 11 meses. 3 años. Este tipo de inversiones para los que tienen, digamos, dificultad de poder esperar en el tiempo, entonces les conviene los que menos tiempo demoran, ¿verdad? Para que podamos generar. Vamos a resolver eso. ¿Ya? Lean y resuelvan. ¿En pareja? Cada uno para que aprenda. En dos casos, mira. ¿Te fue una pregunta? ¿Cómo era esto de aquí? ¿Ah? Una ayuda. Ahí. Lo de aquí. Este es el primero. Sumatoria de los flujos entre la inversión inicial. Sumas los flujos y eso lo divides entre la inversión. Flujos. 1, 2, 3, 4, 5 y eso entre 15 días. ¿Suma todo esto? Entre 15 días. O sea, el 18 entre 15. Claro. Y el segundo, profesor. El segundo sumas todo, Todos los flujos. divides entre los flujos. La cantidad de flujos. Ah, Entre la cantidad de flujos. Sí. ¿Qué dice? Dice. Del primer cuadrito del flujo de tu portal de caja, me sale todo. Ahí. Sale todo. ¿Bien? Ese es el proceso. Y sí, eso es lo que es el total de la inversión. Ya, 1.40 por la aproximación del precio. No, profe, ya vamos a mirar. Para el flujo medio de caja. Ya retomen la canción